Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Muy buenas, ya estamos aquí para comenzar nuestra lección número 9 de Colosenses. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo que pasamos aquí para estudiar tu palabra. Ahora te ruego en el precioso nombre de Jesús que, como cada lunes, Señor, nos guíes con el poder de tu Espíritu Santo para que lo que aprendamos hoy sea guiado por ti, por tu gracia, por tu amor. Como dice tu palabra, tu Espíritu es el que nos lleva a toda verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos aquí listos para comenzar con nuestra lección. Vamos a empezar leyendo Colosenses. En el capítulo 3 vamos a leer el versículo 16. Colosenses capítulo 3 versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué buena esta palabra para hoy, para comenzar en este momento. Vamos a iniciar entonces con nuestras ayudas visuales aquí en el PowerPoint. Note que el texto no dice las palabras de Cristo, sino la palabra de Cristo. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre estas dos expresiones? Una está en plural, la otra está en singular, ¿verdad? Vamos a tratar de ver la diferencia entre estas dos expresiones. La diferencia no está solamente en el número gramatical, es decir, que una está en plural y la otra en singular, sino en su significado. Por ejemplo, alguien dice, te doy mi palabra. Sabemos que lo hace para afirmar y asegurar el cumplimiento de su promesa. Nadie dice, hey, te doy mis palabras, sino una sola, porque en ella se encierra todo. Por otra parte, las palabras de Cristo pueden referirse a lo que Él dijo específicamente en determinado momento, pero cuando leemos la palabra de Cristo, sabemos que se refiere a la totalidad de su enseñanza. Como cuando al terminar de leer una larga porción de la Biblia, casi siempre se concluye con la frase, es palabra de Dios, indicando que todo lo que se leyó proviene del Señor. Del mismo modo, al decir la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, se está refiriendo no solo a lo que encontramos en los 4 evangelios, sino todo lo que fluye de Cristo en las Escrituras, o a la misma presencia de Cristo como palabra. Por ejemplo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se acuerda? Juan 1:14. En tal caso, la palabra de Cristo, pues en realidad es Cristo mismo. ¿Por qué produce la abundancia? ¿Qué es lo que produce? ¿O qué produce la abundancia de la palabra de Cristo? La abundancia o la riqueza de la palabra de Cristo debe producir instrucción y alabanza. Primero, la instrucción debe fluir por la enseñanza y la exhortación mutua en toda sabiduría. Podemos notar dos cosas aquí. Primero, que Pablo pues no deposita la enseñanza y la exhortación en los maestros o en los pastores, sino en toda la iglesia. Y en segundo lugar, que esa enseñanza y exhortación no es solo información, sino en sabiduría. Es decir, es dar la enseñanza apropiada para la gente apropiada.
Segundo, la palabra de Cristo debe producir canciones. Mira lo que dice Pablo: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué diferencias hay entre salmos, himnos y cánticos espirituales? Bueno, primero, los salmos. La palabra salmo tiene su origen en una traducción griega del hebreo mismor, que aparece en el título de muchos salmos de la Biblia, y que significaba cántico que debe ser acompañado con un instrumento de cuerdas. Por ejemplo, el arpa o la lira. La misma palabra salmo significa pulsar con los dedos un instrumento de cuerdas. Así que los salmos siempre se acompañan con instrumentos musicales. Ya en nuestra época, pues esos cantos van acompañados no solamente de una guitarra, por ejemplo, sino que ahora es acompañado por toda una orquesta en muchas iglesias, ¿verdad? Segundo, los himnos. Un himno es un canto, pero es un canto como narrativo, que expresa sentimientos positivos, de alegría o de celebración. Los himnos estaban dedicados a Dios, o a la celebración de una victoria, o a otro suceso memorable, expresando júbilo y entusiasmo. Los griegos adornaban los himnos con los ritmos de la poesía y con la melodía de la música. Mire, los himnos más antiguos que se conocen son los de Moisés y Débora. ¿Se acuerdan cuando pasaron el Mar Rojo? Que ellos entonan unos cantos. En tiempos de David y Salomón, 4.000 levitas cantaban en coro, acompañados de trompetas y cítaras. Tercero, los cánticos espirituales, o también se les puede llamar odas neumáticas. La palabra neuma quiere decir, pues se traduce como aire, como espíritu, ¿verdad? Entonces neumático quiere decir espiritual. Las odas eran composiciones poéticas de tono elevado, cantadas por una sola persona, también a veces se hacía en coro, ¿verdad? Y acompañadas de un instrumento musical. Comúnmente era la lira. Las odas eran cantadas en admiración de algo o de alguien. En cambio, los cantos u odas espirituales en la iglesia eran expresiones espontáneas de alabanza y de adoración mediante o por el poder del Espíritu Santo. Mire, la Biblia de Jerusalén traduce cánticos inspirados, y allá al pie de página, usted sabe que algunas Biblias traen anotaciones al pie de página, pues la Biblia de Jerusalén trae una nota al pie de página que dice lo siguiente: se trata sin duda de improvisaciones carismáticas sugeridas por el Espíritu Santo de las asambleas litúrgicas. El apóstol Pablo, tratando de poner orden en el culto de la iglesia allá en Corinto, escribió: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. De esta manera, el apóstol Pablo está señalando claramente que en el canto del espíritu no intervenía la mente o el corazón o la razón o la comprensión. Esto es bien importante porque los cánticos espirituales son muy extraños hoy en las iglesias. Es decir, las iglesias hoy poco le dan esa oportunidad, ese tiempo a lo que sería el cántico espiritual. Yo hice
hace unos años en la iglesia de Tía de los Hermanos, vamos a hacer un culto como en el primer siglo. Les expliqué cómo se hacían los cultos en el primer siglo. Y entonces cada uno va a traer una parte. Uno va a traer salmo, otro va a traer canto, otro va a traer lectura bíblica, otro va a traer profecía, otro va a traer... Les expliqué cómo era el culto en el primer siglo. Tratamos de hacerlo, pero la gente no está lista y no tiene la percepción espiritual para hacer eso. Pero bueno, vamos a leer ahora en Colosenses capítulo 3, en el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Óigame, yo trato de hacer énfasis con esto en mi familia y en la iglesia donde el Señor me ha puesto a pastorear, y siempre les digo, mire, todo, absolutamente todo cuanto hagamos, tenemos que hacerlo para el Señor, solo para Él, porque todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Entiende eso? Yo creo que sí, que usted me entiende. No necesito estarle reforzando ahí tantas cosas, ¿verdad? A ver, aquí nuestra primera pregunta de Colosenses 3:16 es: ¿qué podemos hacer de palabra y qué podemos hacer de hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Mire, podemos hacer, que usted sabe la cuestión aquí entre ser y hacer, ¿verdad? Aquí es hacer. Podemos hacer de palabra en el nombre del Señor Jesús muchas, pero muchas cosas. Como por ejemplo, orar y por medio de la petición y súplica a Dios, cambiar el rumbo de las circunstancias, restaurar la salud de una persona, proveer protección a una familia, cubrir sus necesidades materiales y pues desde luego muchas otras cosas que podemos hacer al orar por otros. También por la palabra podemos dar testimonio de nuestra fe. Podemos predicar el evangelio para que otros también sean salvos como nosotros. Alguien nos habló a nosotros de Cristo alguna vez, ¿verdad? Pues así como alguien nos habló de Cristo a nosotros en algún momento, nosotros necesitamos hablarle a otros para que acepten a Cristo. Por la palabra también podemos consolar, podemos animar, podemos motivar, fortalecer, corregir, exhortar, instruir, enseñar, discipular, bendecir, convocar, proclamar, invitar, llamar, insistir, alabar, honrar, felicitar. ¿Cuántas cosas no podemos hacer? Podemos predicar, declamar, exaltar a todo, en todo y en todo momento el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios en todo. Ahora, podemos también hacer de hecho. Lo primero es de palabra, ahora de hecho o de obra en el nombre del Señor Jesús, muchas cosas, como por ejemplo, estos son apenas algunos ejemplos, puede haber muchas otras cosas más que usted y yo podemos hacer. Visitar a los enfermos para orar por ellos y llevarles alivio, alimentar y vestir a los necesitados o ayudar a los desamparados. Podemos apoyar a la iglesia en su tarea misionera o en su trabajo social, ¿verdad? O podemos desempeñar cualquier tarea, mire, por más simple o enorme que sea, allá en nuestra casa, ¿sí? Lo que vayamos a hacer en la casa, barrer o limpiar o lavar los trastes, no sé, o ya sea en el barrio o en la escuela o en el trabajo o en la iglesia, tal vez salir a otra ciudad, a otra provincia, a otro departamento, o de pronto, si nos da la posibilidad el Señor, pues ir a otro país. Es decir, donde se incluye la frase todo, pues todo lo que hacéis es todo, ¿verdad? Todo es todo. Hacerlo en el nombre del Señor, dando siempre gracias a Dios Padre por medio
de Cristo Jesús. Esta es una parte muy importante. Aprendamos a hacer todo, absolutamente todo nuestra vida para la gloria de Dios. Y dándole gracias a Dios por eso. Porque podemos hacerlo, porque podemos estar ahí. Vamos a leer en el versículos 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué significa el término sujeto? ¿Qué significa sujeto? Si hay un término como abusado y mal interpretado en la iglesia, desafortunadamente es este de estar sujeto. Tenemos que pensar un poquito en esto. Si en verdad todos somos iguales y ante Dios no hay acepción de personas, eso es una verdad que no se puede quitar, ¿verdad? Todos somos iguales. Entonces la palabra sujeto, que de sujetar, de lo que estoy hablando, de sujetar, que viene de una palabra griega, significa subordinar, someterse a, obedecer, estar bajo autoridad de, o estar sumiso. Eso es lo que quiere decir sujeto. Entonces, ¿por qué las casadas deben estar sujetas a sus maridos si todos somos iguales delante de Dios? Mire, si en verdad todos somos iguales y Dios no hace acepción de personas, sin embargo, aquí no se trata de igualdad ni de privilegios, sino más bien de conveniencia. No a la conveniencia del marido, ni tampoco por conveniencia de la esposa, sino por conveniencia del Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Miren, en otras palabras, las casadas deben sujetarse a sus maridos porque eso beneficia al Señor. Esa actitud le resulta útil para cumplir sus propósitos en el mundo. No se trata de lo que nos beneficia a nosotros, sino de lo que beneficia la obra del Señor o al Señor. Mire, en este tiempo, con esto de la liberación femenina, con esto de que las mujeres tienen que ganar igual que los hombres, que las mujeres tienen que ser iguales en ciertos países. Por ejemplo, en Colombia existe una norma que por lo menos el 33% de los empleos a nivel del Estado tienen que entregársele a las mujeres. Esto para tratar de levantar un poco a la mujer. Y la mujer ha alcanzado hoy una cantidad de privilegios que antes no tenía. Pero eso ha afectado a la iglesia. Ha afectado a la iglesia porque la iglesia también como que se ha visto presionada socialmente para que la iglesia también tenga que tener ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo estaba leyendo en esta semana que en los Estados Unidos el concilio, las asambleas de Dios, mostró cuántas mujeres ha ordenado al pleno ministerio. Y sabe qué sorprendente, que es una de las denominaciones que más reconoce el ministerio de la mujer, porque cuando se ordena a una mujer se le están dando las mismas prerrogativas y el mismo nivel que a cualquier otra persona, que a cualquier hombre, digamos en este caso. Entonces, dentro del concilio de la Asamblea de Dios en los Estados Unidos se ha alcanzado un reconocimiento tremendo hacia la mujer. Eso, al llevarlo a la parte de la iglesia local, como que complica un poco esto de la sujeción de la mujer. Pero aquí no se está hablando de esa sujeción y esa obediencia obligada, sino que se está hablando más bien
para seguir el plan de Dios, para seguir lo que Dios quiere a través de la iglesia, pues la mujer debe estar sujeta al marido, al esposo. ¿De qué manera un marido puede demostrar que ama a su esposa? ¿De qué manera el marido puede demostrar su amor hacia la esposa? Mire, existen muchas maneras y si tomamos el significado en este caso es el término en griego, sería agapao, que de ahí donde usamos el término amor ágape, que se traduce por amar, e incluimos todo lo que significa esta palabra, tendríamos que traducir de 4 maneras diferentes. Entonces vamos a tratar de mirar aquí esa parte. Primero, el marido debe dar muestras de que ama a su esposa. ¿Qué es dar muestras? Bueno, tiene que mostrarlo a través de sus palabras, de sus hechos, de ese tipo de cosas. Segundo, el marido debe anhelar a su esposa. Anhelar a su esposa. Tercero, el marido debe tener en alta estima a su esposa. Escuche, alta estima a su esposa. Y cuarto, el marido debe sentir un afecto muy especial por su esposa. Como ejemplo, el apóstol Pablo nos sugiere a continuación una manera que es clave para la unidad y permanencia del matrimonio. No seáis ásperos con ellas. Podemos ver otras traducciones de la Biblia para mirar esta frase. Y por ejemplo, la versión Taizé dice, no seáis malhumorados con ellas. Y la otra versión dice, no os mostréis agrios con ellas. La versión Nieto dice, no os irritéis contra ellas. La versión latinoamericana dice, no se disgusten con ellas. También se puede traducir como, no sean severos con ellas. Y también se traduce en algunas versiones como, no sean amargados con ellas. No sean amargados con ellas. Leamos ahora Colosenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora, si los padres cristianos no son cristianos, este es un asunto un poquito complicado. Si los padres no son cristianos y prohíben a sus hijos ir a la iglesia o asistir al grupo familiar o a un grupo para catecúmenos o les prohíben bautizarse, esos hijos deben obedecer a sus padres. Mire, que los padres prohíban a sus hijos ir a la iglesia o asistir a un grupo o que no los dejen bautizarse, a nosotros nos parece una acción injusta, bien injusta, pero no corresponde a los hijos juzgar si su decisión es o no correcta, sino ellos están obligados a obedecer, incluso a los padres que no son cristianos. Por eso Pablo escribió que esa obediencia debe ser en todo. Y pues, en todo es en todo, ¿verdad? En todo es en todo, eso no hay. Porque eso, dice Pablo, eso agrada al Señor. La cuestión principal no está en la legalidad de lo que los padres deciden, sino en lo que agrada al Señor. La pregunta debería ser, ¿mi obediencia a mis padres agrada al Señor? Si la respuesta es sí,
todo está resuelto. Pero pues yo no quiero dejar el asunto así como tan ¿me entiende? Porque la Biblia ordena que nosotros debemos someternos a las autoridades. Eso lo escribió Pablo en Romanos, ¿verdad? Bueno, Pedro también habla de someternos a las autoridades. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron detenidos y en el concilio les prohibieron que hablaran del Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro y Juan? La respuesta de Pedro y Juan le dijeron: lo sentimos, señores, pero nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Entonces aquí viene esa dicotomía de ¿le obedezco a Dios o le obedezco a mis padres? Pero Pablo presenta que hay que obedecer a los padres, y si el padre dice no va, pues el hijo, en obediencia al padre, por respeto a Dios, por sometimiento a Dios, está obedeciendo al padre, pues lo lógico sería que no fuera a la iglesia. Pero ese hijo deja de ir a la iglesia por prohibición del padre, pues nunca va a buscar a Dios. Bueno, usted dirá: no, pero si uno puede buscar a Dios en la casa, en el cuarto solo, o sea, pero seamos honestos y sinceros. Un tizón, cuando usted ha hecho una hoguera o en la chimenea pone la leña para hacer el fuego, cuando usted separa uno de los tizones, uno de los partes de la madera y lo deja aparte del resto, el resto sigue encendido, pero ¿qué pasa con ese que usted separó? Se apaga. Una persona que deja de asistir a la iglesia es una persona que comienza al estar separada del grupo, comienza a dejar de orar, de leer la Biblia, de tener devocionales, y por último, su amor hacia Dios apaga. Tiene uno que ser muy valiente y de verdad haber entendido el plan de Dios para que, con la prohibición de mis padres de que yo no vaya a la iglesia, yo siga adorando y exaltando a Dios en mi casa solo. Yo tengo un testimonio. Cuando yo recién comenzaba el pastorado, se enseñaba mucho acerca de la autoridad espiritual, tomando como base el libro de Nito Chen, es más conocido como Watchman Nee, sobre autoridad espiritual. Entonces un pastor enseñó eso en su iglesia, y resulta que el esposo de una de las hermanas de la iglesia, pues él no era cristiano y le prohibió a ella ir a la iglesia. Entonces, como ella escuchó las enseñanzas de obedecer a los esposos, entonces ella dijo: pues aquí no me queda otra que no volver a la iglesia. Pero Dios le dio algo a esta hermana. Le dijo, ella un día, su esposo se sentó con él y le dijo: yo creo que me dejes hablar. Ella abrió la Biblia y le dijo: mira, la Biblia dice que yo tengo que someterme a ti. Así que si tú me prohíbes ir a la iglesia, yo me voy a someter y no voy a volver a la iglesia. Pero yo te hago responsable de mi salvación, te hago responsable de mi vida espiritual. Tú tienes que darle cuentas a Dios, porque yo no voy a volver a la iglesia, porque tú me prohíbes. Y dejó la cosa así. Y ella en su casa estaba orando, y como a los 3-4 días el hombre estaba inquieto, muy inquieto, y un día llegó de trabajar el hombre y la vio ahí en la casa, y ese era el tiempo que ella siempre iba. En ese tiempo se hacían cultos entre semana en la iglesia. Entonces él le dice: mujer, ¿y qué haces aquí? ¿Cómo así que qué hago aquí? Esta es mi casa. Él le dice: no, ¿por qué no estás en la iglesia? Tú me prohibiste ir a la iglesia. No, olvídese de esa prohibición y váyase a la iglesia. Yo no quiero ser responsable de nada que te pase a ti. Y pues la mujer volvió a la iglesia. Pero es un caso excepcional, ¿me entiende? Aquí esto es un asunto de orar mucho y que Dios nos guíe. Hay que obedecer a los padres, hay que obedecer a las autoridades, pero uno tiene que llegar a un momento en el que tiene que como tomar esa decisión de qué es lo que más me conviene a mí con respecto a la comunión con Dios y a mi eternidad en la presencia de Dios. Ahí les dejo el asunto
No estoy poniendo en duda la Biblia, no estoy cuestionando al apóstol Pablo, sino que son asuntos que hay que meditarlos y meditarlos en oración. Espero que no me meta yo en problemas por estar dando este tipo de aplicaciones. Entonces, la pregunta debería ser: ¿mi obediencia es a mis padres o mi obediencia es al Señor? Bueno, mi obediencia debe ser al Señor, y porque yo obedezco al Señor y esto le agrada al Señor, entonces de esa manera yo me voy a someter a mi papá y a mi mamá o quien sea, y no voy a la iglesia o me someto a eso. ¿Qué significa? ¿Qué significa exasperar? Tengo aquí una nota, no me he dado cuenta que tengo aquí una nota. Voy a leerla antes de seguir a exasperar. Dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Bueno, Hechos 5:29 es lo que les acabé de citar. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Ahora sí, ¿qué significa exasperar? Exasperar es enfurecer a alguien haciendo que pierda la paciencia. Es irritar, es dar motivos para un gran enojo. Es también sacar a alguien de sus casillas. Eso es exasperar. ¿Qué logran los padres cuando exasperan a sus hijos? Los padres, cuando hacen enojar a sus hijos con exigencias irracionales, con exigencias absurdas, logran que sus hijos se desalienten. Mire, si bien las exigencias y la disciplina son necesarias para lograr una familia sana y equilibrada, el abuso, escúcheme bien, el abuso de la autoridad puede crear en los hijos caracteres débiles, un carácter débil, un carácter depresivo. Otras Biblias traducen de la siguiente manera: no sea que se vuelvan apocados, dice la Biblia de Jerusalén. La Nueva Biblia Española dice para que no se depriman. La otra de las versiones dice para que no se hagan pusilánimes. Oye, esta palabra pusilánime hay que leerla para entender qué es el pusilánime, y hay que tener cuidado con eso. También se puede traducir para que sus hijos no se vuelvan desganados, sin deseos de hacer nada. Mire, muchos padres cristianos carecen de sabiduría al tratar con sus hijos. No los escuchan, no conversan con ellos, no saben cuáles son sus sueños, y al parecer tampoco les importa. Lo único que hacen es exigirles que obedezcan, y es porque sí, porque yo soy su papá y porque yo mando. Esto hace que exploten en ira o que se traguen su enojo, porque eso es lo que hacen los muchachos. Y en su exasperación, algunos hasta piensan en el suicidio o buscan un escape a su presión interior, y lo buscan en el alcohol, en las drogas o en la fantasía de ese mundo irreal que a veces raya en la locura. Por eso de todos depende, de los maridos, de las esposas, de los padres, de los hijos, construir familias sanas, bien establecidas en el consejo de la palabra de Dios. No es fácil, sobre todo en nuestro tiempo. No es fácil criar hijos. Los adolescentes de este tiempo se la pasan con el celular en la mano. Cuando no están con el celular en la mano, están frente al computador o la tablet, y viven en ese mundo en las nubes, porque están en la nube, en el mundo web.
y se olvidan de la familia, se olvidan de los amigos, se olvidan del estudio. Hasta en la iglesia, cuando van a la iglesia, llevan el celular y no es para leer la Biblia. Mire, yo los he visto revisando el Facebook, el Twitter, el Instagram en el culto mientras el pastor está predicando. Entonces, ese levantar hijos hoy es muy complicado. Desde que se inventaron aquello de que disciplinar a los hijos con una vara, con una correa, que eso los traumatizaba y que eso iba a hacer yo no sé cuántas cosas de los muchachos, desde ese momento se perdió la juventud. Yo fui criado con la chancla voladora. Bueno, cada quien, pero hagámoslo para la gloria del Señor. Necesitamos mucha oración por nuestros hijos, especialmente cuando están adolescentes. Necesitamos orar por ellos, ¿verdad? Vamos ahora a nuestro desafío semanal. ¿Se acuerdan que tenemos un desafío semanal? Vamos a tratar de mirar nuestro desafío de esta semana. Busque a una persona para animarla por medio de la palabra de Cristo con una promesa escrita, ya sea en una tarjeta, ya sea en una llamada telefónica, ya sea porque usted se la manda una tarjetita a través del Facebook, del Instagram, del correo electrónico. Oye, hay muchas maneras de apoyar y ayudar a las personas. Busque a alguien. No necesariamente que la persona se esté muriendo en la depresión, no, sencillamente a veces le llegan a uno cosas así que lo animan. Mire, hoy me voy a demorar un poquito porque dar un testimonio. Yo estaba en Bogotá y estaba en la casa de mis hermanos. Ellos no tienen computadores, no tienen impresoras. Yo necesitaba imprimir algunos documentos y cerca hay un negocito, una papelería donde hacen fotocopias, imprimen y toda esa cosa. Entonces yo les mandaba todos mis documentos a esa papelería y les decía, mire, por favor me imprimen esto, por favor ellos cuando yo llegaba ya me lo tenían listo. Yo llegaba únicamente y lo pagaba y lo recibía. Pero un día me sorprendió la dueña del negocio, porque se quedó mirando y me dijo, ¿sabe una cosa? Esta mañana yo estaba triste, estaba como deprimida, y cuando abrí su correo para que le imprimiéramos los documentos, me quedé mirando al final del correo, y usted tiene ahí una frase tan bonita que le cuento que me cambió el día, me llenó de gozo, de alegría, me hizo ver diferente este día. Me dice, lo felicito por esa frase que tiene ahí. Pues la frase que yo tengo ahí es un texto bíblico que está en Nahum 1:7, que habla de que Jehová está listo a ayudarnos a los que confiamos en Él. Jehová es bueno y está listo para ayudar a los que confiamos en Él. Ese texto lo tengo ahí desde hace muchos años porque es como la firma de mi correo electrónico. Pero mire que ese solo texto bíblico le ayudó a esa señora en ese momento. ¿Quién sabe cuántos más habrá ayudado ese texto bíblico cada vez que yo envío un correo? Hágalo esta semana. Envíele a alguien un saludo. Mire, le doy un texto bíblico que usted lo puede utilizar para ayudar a alguien. Isaías 41:10. Yo sé que usted lo sabe, pero ¿qué tal si usted lo escribe y se lo envía a alguien? ¿Está bien? ¿Le parece? Ese va a ser nuestro desafío de esta semana. Y el texto bíblico que vamos a memorizar es el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia y en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tremendo este versículo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que nos enseñe, para que con esa palabra nos podamos exhortar unos a otros, y si lo hacemos en esa palabra de Cristo, eso es hacerlo en sabiduría, pero también cantando, pero no cantando de cualquier manera, sino cantando con gracia y en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor. Y tenemos varios elementos: salmos, himnos y cánticos espirituales. Qué bueno que podamos gozarnos en el Señor. Gracias por estar aquí. Dios le bendiga. Lo espero el próximo lunes en nuestra próxima lección, que sería la lección número 10. Ya casi terminamos.
con el estudio de Colosenses. Muchas bendiciones. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide tocar la campanita y compartir. Dios le bendiga.